Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que nos estén viendo. Bienvenidos, como siempre, a un nuevo capítulo de Sobreseídos, abogados y ciudadanos que hablan. Y hoy día seremos solo abogados. Gustavo, ¿cómo estás? Así es, abogados que también somos ciudadanos. Sí, pues, y por cierto, como somos ciudadanos. Exacto, y como ciudadanos y abogados hablamos bastante, diría yo. Sí. Y hoy día vamos a ver un tema que ha conmocionado a nuestro país grave. Es bien doloroso cuando uno se imagina la situación, que el homicidio de este niño en San Bernardo, y que es lo que vamos a tratar en el día de hoy, particularmente. Gracias por la intro, querido. Precisamente, bueno, sí, estábamos conversando con Gustavo, viendo que hay muchos temas, ¿no?, para conversar en este podcast, pero sin duda que este nos pareció que era el más adecuado, porque nos permite reflexionar, ¿no? A propósito, como bien decía Gustavo, la muerte de Alejandro, un niño de 12 años, producto de una encerrona, ocurría este martes 23 de junio en la comuna de San Bernardo, en un contexto que ya lo vamos a comentar, bastante violento, inhumano, pero que nos lleva a una reflexión, y aquí les hago un poquito el anticipo de qué vamos a conversar hoy día, a reflexionar acerca de la ley de responsabilidad penal del adolescente, si esta ley efectivamente está cumpliendo o no con su objetivo, si es necesario plantear o reabrir una discusión al respecto. Y por eso queremos hacer esta bajada, digamos. Pero partamos por dar un poquito de contexto, Gustavo, no sé si te parece. Vamos. Un contexto donde ocurre esto, que es precisamente la comuna de San Bernardo, que lamentablemente es una de las tantas comunas que se ve diariamente afectada por los delitos. Es una de las... A ver, San Bernardo, la zona sur en general, quiero recordar acá, no tiene que ver con el tema, pero yo como candidato del distrito 12... que esto era las comunas de La Pintana, La Florida, Puente Alto, Pirque y San José. La verdad que no me tocaba San Bernardo, pero sí son comunas que sufren los mismos fenómenos, o distritos que sufren los mismos fenómenos. La zona sur tiene, solo para dar un elemento de contexto, hay comunas que tienen, por ejemplo, en número de homicidios por cada 100.000 habitantes, un promedio muy superior al nacional, como por ejemplo es La Pintana. Estamos viendo permanentemente que en La Pintana muere gente baleada. Y San Bernardo tiene una realidad bastante parecida. Lamentable. Y claro, y donde tú ves que el Estado simplemente en ciertos sectores de nuestra ciudad está francamente ausente. O sea, no da abasto justamente para atender las necesidades. La principal necesidad y obligación de un Estado de derecho es darle seguridad a sus ciudadanos para que puedan llevar adelante sus proyectos de vida. Y qué duda cabe que en lugares a veces como en el que ocurrió y respecto al cual el alcalde White se quejaba, es difícil llevar a cabo cualquier proyecto de vida. Así que la interrogante, de hecho, que hay con este tema es que tendría... A ver, el sector donde ocurre es una zona de fácil acceso para robar autos, que es lo que ocurre, que es el origen finalmente. El origen no es el homicidio, no es que los delincuentes tuvieran como objetivo matar a alguien, sino que era solo robarse un auto. O sea, solo me no, parece... lo digo en términos de que el objetivo de la banda, que aparentemente además después se dio cuenta que tenían algún tipo de participando en una especie de tour delictual, digamos. Así que yo creo que eso es, y algo que les ocurre a la familia, digamos, después, digamos. A ver, lo que pasa es que, claro, un poquito de quizás este contexto. Esto efectivamente, Gustavo, se da en marco de un tour delictual. Lo primero que hacen estos delincuentes, porque son delincuentes, más allá de que, te lo digo como ciudadana, más que como abogado, no voy a entrar con esto de que hoy, pobrecitos, no tienen sentencia firme ejecutoria, no, el que comete delito se llama delincuente. Son delincuentes que primero parten, ¿no es cierto?, cometiendo un delito de robo con intimidación en una estación de benzina, concretamente la Shell, donde incluso le llegan a quitar hasta el aro
los aros a la víctima, gritándole que entregue el anillo, o sea, no contento. Asaltaron también al atendedor, ¿Al bombero? o al bombero, ¿no es cierto? Ya, ese es el primer delito. Es un delito de robo con intimidación que ya tiene penas altísimas. Luego de eso, minutos después, se trasladan en ese auto y cometen robo con violencia, cuya víctima es un carabinero que andaba de franco, de civil, sin su armamento, lo intimidan y lo fracturan. Y posterior a aquello, ocurre el robo con homicidio, cuya víctima es Alejandro, un niño de 12 años. Y hay que decir al respecto que la crueldad con la que actúan, por eso yo te dice el alcance así como solo de la intención de robar, es súper discutible. Sí, evidentemente ese era el principal interés. Pero el niño fue arrastrado 3 kilómetros. Así es. Con la mitad de su cuerpo, el torso superior, hacia la calle. El Ministerio Público, en el contexto de la formalización de los primeros 4 involucrados, porque hay 2 más que ya sabemos que han sido detenidos, da cuenta de que ellos, el que iba conduciendo el auto, de la familia de Alejandro, de la víctima, con Alejandro, que es la víctima, el niño de 2 años adentro, sabía que este niño iba colgando. El padre gritó incesantemente, llegó a quedar disfónico. El auto que iba atrás, que era el auto blanco que habían robado la bomba Shell, que iba con los otros integrantes de la banda, iban escoltando el auto rojo, por lo tanto iban observando todo lo que iba pasando. Iban observando, sí. Exacto. Entonces, por eso te digo, o sea, y esto se da, ¿no es cierto? Están cerrados ahí en Catemito con la autopista central, lo que tú señalabas, que además es un, dentro del mapa delictual... es una zona roja. Es una zona roja, efectivamente. ¿Pero qué dijo el Ministerio Público respecto a esto? Bueno, lo que hace la fiscal Paulina Díaz, fiscal regional subrogante de la Fiscalía Occidente, dice que relata en la audiencia que se llevó el día miércoles 24 de junio en el Tribunal de Garantía. Luego los autores obligaron a bajar a la tía y al padre, que iban en un Peugeot rojo, sí. Viajaban el martes de madrugada. El adolescente quedó sujeto al vehículo únicamente con el cinturón de seguridad, con la puerta abierta y parte de su cuerpo proyectado hacia el exterior. Entonces, iba colgando literalmente. Porque no se pudo, quedó enganchado. Entre el pánico de ser víctimas de un delito violento, de ver que su padre y su tía eran obligados a bajarse, que son los adultos responsables a cargo de su seguridad, justamente. Salir violentamente del auto, los delincuentes, y esto es algo que vamos a conversar sin duda alguna, vieron todo esto, vieron que el cuerpo iba colgando, porque además para que fuera colgando el cuerpo iba la puerta abierta. Entonces, demasiados elementos que dan cuenta de que no hubo ningún tipo de... Aprecio por la vida. Aprecio por la vida o reflexión, decir, oye, ¿sabes qué? Dejemos que se baje, lo tiran para abajo y siguen y se roban el auto y hacen lo que tengan que hacer con él. No, aquí les dio exactamente lo mismo. Oye, y no obstante, Gustavo, el hecho de que los familiares, que como tú bien decías, la tía, ¿no es cierto?, tía paterna y el padre, gritaron en el momento que ellos se bajan del auto y el niño iba atrás con su cinturón, empezaron a gritar y avisarles a los delincuentes que estaba Alejandro dentro del auto. O sea, tanto es así que el padre queda disfónico, vuelvo y repito. O sea, de una desesperación tremenda. Y ahí, claro, y cuando uno ve tal desprecio por la vida, que uno lo ve permanentemente en muchos delitos en nuestro país hoy día, lamentablemente, y que no ha habido... han habido mejoras, pero todavía no son perceptibles para la población y la delincuencia sigue siendo un mínimo común denominador de los delitos en términos de la violencia con lo que estos se cometen y qué es lo que tiene a nuestra sociedad como una de las sociedades o países con el índice más alto de temor. Y aquí yo creo que vamos a entrar en un tema que... Pero cuéntanos primero cómo quedaron, en qué situación quedaron tras la formalización los cuatro primeros formalizados. Recordemos que hay 2 detenidos con posterioridad. Con posterioridad, así es. Bueno, algunos quedaron en centros los mayores de edad, en centros de reclusión nocturna, y los otros en centros de quedaron los menores de edad en internación provisoria. En internación provisoria, es que eso iba. Los menores de edad, porque dije el mayor de edad quedó detenido como queda detenido cualquier persona en prisión preventiva en la cárcel común y en la penitenciaría, y en el caso de los otros 2 que son menores quedaron, como tú dices, con una medida de internación provisoria.
que hay que decir que los centros de internación provisoria adolescente en general hoy día están absolutamente colapsados. Entonces tampoco generan una seguridad de nada, absolutamente nada. Ya voy entrando en eso, tenemos ahí en nuestra pauta un poco y queremos también develar a nuestros auditores un poco lo que va pasando y cómo falla este sistema, ¿no? Y a propósito de eso, bueno, este caso generó tanta conmoción que fue el propio ministro de Seguridad, Así el ministro Rao, Martín Rao, quien dice acá el Estado falló. El Estado falló. Además, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, que es socialista, pide, ¿no es cierto?, a propósito de estos hechos, y no es primera vez que lo hace por lo demás, la presencia de militares en las calles, una petición a la que se han sumado otros alcaldes también transversalmente, más allá de la ideología política, y eso también abre otro debate que no lo vamos a abordar ahora por razones de tiempo. Pero un poco lo mencionó Gustavo porque esto también nos permite tomarle el peso a que esto es como ya, ¿sabes qué? Ya basta. O sea, de verdad entremos a conversar en serio. Pero veamos un poquito cómo se da esto, ¿no es cierto?, de el perfil de estos delincuentes de promedio de 15.3 años de promedio. Eso es muy interesante porque eso obviamente abre la discusión sobre, teníamos una discusión previo al podcast. Antes de entrar, señores, ya estábamos discutiendo. ¿Cuál matrimonio mal avenido? Nosotros, como que ya éramos 30 años casados, cosa que no es real, pero estábamos así, agarrándonos de los pelos. Exactamente. Y justamente, claro, aquí se abre siempre el debate de bajar la edad de responsabilidad penal o de imputabilidad de los adolescentes, en este caso de los niños, porque hay que recordar que, de acuerdo a los tratados internacionales, toda persona que tenga menos de 18 años es clasificada por los tratados internacionales, Naciones Unidas, en fin, la UNICEF, como niños. Por lo tanto, independientemente de eso, claro, aquí se abre la discusión de ¿tenemos que bajarle la edad? Sí, sin duda. Pero veamos un poquito, Gustavo, el historial de uno de los involucrados, que tiene un joven adolescente, porque seamos justos, tampoco es niño, más allá de lo que define la convención, es un adolescente, está en desarrollo. De 17 años, que fue el que fue entregado por el padrastro, que no fue detenido inmediatamente, sino que se entregó, fue acompañado por su padrastro, el día miércoles de madrugada, se entrega a Carabineros. Y ojo con esto, Gustavo, él había ingresado al programa 24 horas en abril del año 2024. Así es. Por un robo con intimidación que la gente nos entenderá en sus casas. Es un delito tan grave como un robo con violencia. Tiene la misma pena, son penas para que uno lo entiendan fácil, que si se trata de un adulto, por ejemplo, automáticamente queda en prisión preventiva y arriesga 5 y 1 para arriba. Exacto, o sea, arriesga una condena, una cárcel efectiva. Así es. Pero él además, este adolescente, había reingresado en marzo de este año, del 2026, ¿no es cierto? Recordemos que estábamos hablando que estaba en el programa del 2024. Así es. Por receptación, que en el fondo es hacerse de especies que, conociendo su origen, que son ilícitas, que son robadas, con el visto bueno de sus tutores. Y su caso fue clasificado de alta complejidad. Todo esto en la municipalidad de San Bernardo. Y ahí, claro, se abre la pregunta de, en términos de políticas públicas y cómo abordar el tema, claro. Y bueno, a ver, lo primero que respecto de la medida, este menor debía permanecer al menos 6 meses en este programa, es decir, hasta agosto de este año. Hasta agosto de este año. ¿Y qué estaba haciendo fuera? Es la pregunta. Y por lo tanto, lo que incumplió por cometer, obviamente, el recorrido delictual realizado por la pandilla el lunes en la noche, que significa que terminó con estos dramáticos hechos el martes 23. Y que abre siempre la pregunta de, bueno, ¿cuál es la efectividad o la eficacia de los programas en esta materia? Porque nos llenamos de leyes, nos llenamos de programas, y la pregunta es, bueno, ¿son eficientes, son eficaces, cumplen el objetivo para el cual son creados? Y eso es una pregunta, creo que es súper importante de hacer. Pero parece que no, porque siguiendo un poquito con la historia de este chico, ¿no es cierto? Chico, adolescente, para muchos un asesino. Hay que decir las cosas como son, la gente está indignada y con justa razón. Por supuesto. Tú decías que, ¿no es cierto?, que él debía estar hasta agosto de este año en este programa 24 horas. Finalmente él lo quiebra, lo vulnera porque se va a cometer este tour delictual. Así es.
Él había ingresado en el año 2023, imagínate, a los 14 años, ya a los 14 años, por un robo a un vehículo motorizado, Así probablemente es. un robo en bien nacional de su público, o sea, robarse un auto, robarse los espejos, qué sé yo, habiendo sido derivado a la municipalidad de Curacaví. Que es que, perdona, y que lo que tú estás relatando en términos de la carrera delictual, Qué lamentable hablar de carrera delictual. los niños o los niños en muchos lugares, en nuestras poblaciones, parten con estos pequeños robos, entre comillas, inocentes, del espejo del auto, de no sé qué, de robos menores o hormigas en supermercados o en tiendas de retail, y luego van escalando y van subiendo en la gravedad y en la complejidad y en la violencia de los delitos. De hecho, yo quiero contar una anécdota. Yo hice mi práctica, de hecho me gustó tanto hacer la práctica en la penitenciaría, en gendarmería en realidad, con el padre Nicolás Vial, y la verdad las cosas que me tocó conocer todos los centros penitenciarios de Santiago, todos. Y era unánime entre los gendarmes que aquellos módulos en donde estaban internados los adolescentes eran por lejos los más violentos, porque ellos decían, ellos no respetan ni tienen ningún tipo de código, ni siquiera respecto de sus pares, nada. Y efectivamente la gente le tenía miedo. Entonces, estamos hablando de que, dado lo que ocurrió con este caso, yo no puedo sino reflexionar acerca de aquello. O sea, efectivamente, para que tú veas que una persona, que un ser vivo va gritando, que ves a sus padres gritando, que estaba en ti, no les costaba nada detenerse de inmediato, tirarlo para abajo del auto, cerrar la puerta y seguir con lo que tenían pensado originalmente, y no habría concluido en la muerte tan horrible de lo que pasó. No les importa, porque esto es un hecho que era totalmente previsible, que se dio, que se advirtió y no les importó. Entonces, mira, para cerrar el punto de qué pasa con este caso específico, porque aquí lo que intentamos hacer nosotros es revelar que esto no está funcionando. Cuando el ministro Raúl dice el Estado falló, sabes que sí, el Estado falló. No solamente por el hecho evidente, ¿no?, de esta muerte tan horrorosa del pequeño Alejandro, sino que además porque el sistema que está diseñado para estos llamados jóvenes infractores de ley no está funcionando. Piensa tú que en el caso que estábamos conversando, este chico de 17 años que fue derivado a la Municipalidad de San Bernardo para ser intervenido en este programa de 24 horas. Se llama 24 horas. Churra, uno de los problemas que se encontraron fue que no pudieron continuar haciendo el programa porque uno de los requisitos es que su madre autorice. Y la mamá no quiso. Y no quiso autorizar. Entonces ahí se frustra y ahí uno se explica por qué entonces, si debía estar hasta agosto de este año, termina no cumpliendo con el programa, sale a la calle y termina matando a un niño de 12 años. Porque además... O sea, el sistema tiene un mal diseño, Gustavo, sin duda. Porque si tú tienes una madre, que si fuese una persona, y que me perdonen los auditores, fue una persona normal, o dicho de otra manera, una persona que no esté inmersa en el mundo de la delincuencia, que no sea capaz de ponerle límites a un hijo, lo que hace precisamente es dejar que el Estado le ayude en este modelo de intervención para evitar que su hijo termine escalando. Así es. Entonces, y no, al contrario, no poner trabas. Bueno, y eso plantea siempre un tema ideológico y político, porque sabemos que algunos quieren poca intervención del Estado, le dejan todo a los padres, toda la responsabilidad a los padres en la educación, pero yo creo que hay puntos o hay momentos en que quizás habría que explorar la alternativa de subsidiar, por decirlo de alguna forma, la responsabilidad parental en ciertos casos donde claramente existen antecedentes que te llevan a sostener que vamos a... ¿A qué te refieres con subsidiar? Que yo creo que hay ciertos programas como este, por ejemplo, en donde quizás, dado previo a un estudio de un profesional, digamos, de un asistente social o lo que fuere, determine que no están las condiciones de hogares bien constituidos, en donde efectivamente no van a ser capaces de darle lo que el niño necesita para efectivamente enrielarlo, digamos, dentro de un camino que sea compatible con la vida en sociedad. En definitiva, evitar que se transformen en delincuentes
y sobre todo en delincuentes muy violentos que no respetan absolutamente nada. Y en ese sentido yo creo que a lo mejor hay que estudiar la posibilidad que en ciertas hipótesis la madre o los padres no tengan la opción de decir que no. Y para no ser tan... Porque esto en general cuando ocurre con gente que pertenece a sectores populares, siempre hay mucha voluntad de muchos sectores de hacer este tipo de modificaciones. Bueno, también es conocido el fenómeno de los famosos narcotraficantes o narcozorrones, digamos, que operan con pequeños negocios de microtráfico en las universidades, y hay gente que viene de hogares ABC1, así que en ese sentido yo creo que es un tema. Pero a ver, si esto, Lo que quiero decir, transversal, lo que quiero decir es que hay que hacer algo al respecto, Ya, porque hay pero- algún punto en donde quizás los padres no tengan la posibilidad de poder elegir. Ok. Como en este caso. ¿Qué hubiese sí, pasado es que si este esta niño hubiese señora- estado... es que ese es el tema, pues esta otro, señora, si esta claro. madre hubiera Esa es la pregunta. permitido que el programa funcionara, que operara, el chico este adolescente, delincuente, porque es un delincuente, estaría hoy día todavía en el programa. Ahora, vámonos a hacer una pequeña reseña de en qué consiste Mira, la ley de responsabilidad penal adolescente lleva más de 2 décadas. Así es. Se promulgó y entró en vigencia el año 2005. Básicamente, en términos súper simples, lo que establece es un régimen distinto para el juzgamiento de menores de edad, entendiendo menores de edad aquellas personas que no han cumplido los 18 años. Entonces aplica un rango de edad que son imputables entre 14 y 17 años al momento de cometer el delito. Eso es súper importante, porque a Así veces la es. gente no entiende mucho que ya ha pasado tiempo, han cumplido, no sé, ya tienen 20 años y bueno, y no entienden mucho. Porque los menores de 14 años son inimputables penalmente hasta ahora. Ojo, que ya vamos a conversar respecto del Así es. proyecto de ley. Y si cometen algún delito, ahí quien tiene que tomar las riendas en el asunto son los tribunales de familia. Así es. Entonces acá, pero básicamente este sistema, ¿qué es lo que hace? Que es un sistema que busca efectivamente no castigar como adultos a estos adolescentes que cometen delitos. Tiene un régimen distinto. Usted lo habrá escuchado en su casa, ¿no es cierto? Y lo conversamos acá, que a la hora de fijar medidas cautelares, el Tribunal de Garantía acoge la solicitud del Ministerio Público respecto a los mayores de edad, de 18 años hacia arriba. A todo esto eran todos jóvenes, de 20, 21, 23 años, una cosa así. Ellos quedan en prisión preventiva, se van con la población penal adulta, y los menores que eran 12 a 17 años quedan bajo un régimen de internación provisoria que no es una cárcel propiamente tal, no es la cárcel de adultos las que tú conoces, las que tú señalas. Así es. Entonces, y después cuando ya vienen las condenas, que esto es súper importante, cuando vienen las condenas, también son condenas con la pena máxima que puede obtener un adolescente es de 10 años. Y eventualmente puede optar a un régimen, digamos, de una suerte de libertad vigilada a los 5 años. Así es. Entonces, aquí se produce una paradoja brutal, que es, hagamos un poquito de ficción. Este caso avanza. A todo esto, dicho sea paso, hay hartas cámaras de seguridad, hay hartas cámaras y hay hartas pruebas. O sea, tampoco es tan difícil acreditar la comisión del delito. Hay huellas dactilares, etcétera. Supongamos que terminan todos condenados. Los que hoy día han sido formalizados, que son 4, faltan 2 más. Así es. Estos 4 terminan condenados. Los que son mayores de edad arriesgan y supongamos que le ponen las máximas penas. Presidio perpetuo calificado, eso quiere decir, señor y señora, 40 años privados de libertad sin derecho a algún tipo de beneficio. 40 años encerrados en una cárcel. Pero ¿qué pasa Y los con que los tienen, y los que tienen 17 van a terminar con una pena máxima de 10 años, pudiendo, insisto, eventualmente salir a los 5 años en libertad. Es decir, a lo menos, son 30 años de diferencia de pena para un mismo delito respecto de una misma víctima. ¿Te parece lógico eso? O sea, ¿Tiene lógica? a mí me parece, Me o sea, parece brutal. sí, claro, bueno, aquí tenemos una diferencia nosotros dos. Sí. Yo Si por algo no nos casamos. exacto. Por algo. Yo no soy. A ver, yo siempre que escucho, particularmente a los sectores de derecha, y esto desgraciadamente es así. Se politiza. Se politiza, sí, porque tiene que ver con la concepción de la sociedad. Y es que efectivamente y con la evidencia también, yo no soy de aquellos que crea que cuando ocurren estos hechos horrorosos, que son muy horrorosos, efectivamente uno tienda a
buscar como única solución subir las penas. Entre otras cosas porque tenemos cárceles que no dan abasto, no tenemos lugares, por eso no funciona el sistema, porque no existen espacios físicos donde tú puedas realizar una rehabilitación de una persona, de un niño, de alguien de 14 años, 15, 16 años, que efectivamente está en una edad donde no podría, entre comillas, cambiar el rumbo que lleva su vida, digamos, que es básicamente una vida corta y de delitos. Pero no me has respondido la pregunta. Sí, a mí me parece que... O sea, te lo repito, mínimo 30 años de diferencia sí, para un mismo delito respecto a una misma víctima cuando tienes a dos autores o coautores, uno de 17 años y otro, para ponerlo así súper ejemplificado, 18. a ver, 30 años de diferencia. si tú pones 17 y 18 años y te voy a decir, mira, son básicamente casi iguales. Ahora, el punto es que en algún momento, de manera que tiene que ver con los tratados internacionales, 18 años le da límite, y eso es importante saberlo, que separa a quienes son calificados por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, etcétera, de 18 años, o sea, como niños, y 18 años y un día hacia arriba como adultos. Esto es una diferencia porque efectivamente se entiende que un niño todavía, o alguien calificado de esta manera, un adolescente, evidentemente todavía no tiene todas las herramientas o las herramientas necesarias como para ser absolutamente responsable. Y en algún momento tienes que poner el límite, digamos, si eso es así. Evidente. Ahora, Sí, perdona, así como se entiende que una persona a los 18 años de edad cumple la mayoría, puede votar, puede obtener licencia de conducir, exacto, la verdad es que a los 17, pero tiene que ser acompañado, puede casarse, puede hacer una serie de... Tiene plena capacidad legal para hacer todo. correcto. Si aquí... O sea, yo coincido contigo, que hay que marcar un hito, hay que marcar el hito. Ahora, que 17 años, entre 17 y 18, en el caso particular, probablemente uno considere que no hay ninguna diferencia desde el punto de vista de las capacidades. Pero Sí hay 35 años, 30 años de diferencia de castigo. por cierto, bueno, y esa es las sociedades se ponen de acuerdo y arbitrariamente establecen normas que permiten discriminar y tratar situaciones que eventualmente parecerían ser lo mismo como distintas justamente por... en este caso, las personas involucradas. Y aquí yo creo que tenemos un problema como Estado súper importante, creo yo. Uno, el tema de los programas, este famoso programa 24 horas, los centros de internación de lo que conocíamos como CENAME, que en realidad no están cumpliendo con sus objetivos. Y la pregunta es ¿por qué? Y aquí es donde viene el tema de realmente tomarse en serio el tema de la seguridad y tratarlo de manera más integral. Y aquí, ¿y por qué lo digo? Lo digo porque esos dos muchachos de 18, 19 años, 20, 21 años, que para mí son chicos, mi hija tiene 25, o sea, cuando pienso en eso, pienso en... Pero son plenamente responsables, sin duda. Pero es el fenómeno del contagio criminógeno, el tema tenemos un problema de segregación porque no hay espacio en las cárceles. Ya, pero porque no hay espacio los vas a dejar afuera. No digo que haya que dejarlo afuera. De hecho, el sistema penal hoy día tiene un excedente de, digámoslo así, a la capacidad que tienen los centros de detención o las cárceles de más de 20.000 personas. O sea, estamos hablando que están absolutamente... Estamos al debe. Estamos al debe. Está claro. Dicho eso, alguien que comete un delito de esta gravedad, sin duda alguna, siendo mayor de edad, tiene que estar preso. Porque es un peligro para la sociedad. Estamos hablando de los adolescentes. Y de los adolescentes... Ese es el tema. Y de los adolescentes, al menos, la evidencia a la que yo he tenido acceso, indica que subir las penas no te asegura eliminar el fenómeno. ¿Y por qué? Porque si bien hoy día el rango está en 14 años, que tú muy bien lo decías, Bárbara, está entre 14 y 17, ¿verdad? La ley penal adolescente. Si tú bajas el límite de 14 años de responsabilidad o imputabilidad penal, lo que va a ocurrir si lo bajas a 13 es que van a empezar, y estoy hablando de las organizaciones criminales, a buscar niños de 12. Entonces vas a generar otro problema que eventualmente hoy día lo puedes tener. Pero te adelantaste un poquito, pero está bien. Pero, como siempre. Como siempre, pero de alguna manera, cuando yo veo este tema, que es un tema difícil, yo lo entiendo. Sí, porque el sentimiento que uno como padre podría tener siendo la víctima es, yo quiero pena de muerte. Yo quiero que lo encierren por 100 años. Pero el Estado y justamente la política está justamente para tomar distancia
y generar políticas públicas Pero el razonables. problema es que hoy día esas políticas públicas no están funcionando. Yo planteo, mira, acá una noticia reciente, digamos, esto del 24 de junio. La Cámara aprobó proyecto de resolución que pide al presidente Kast rebajar la edad de la responsabilidad penal adolescente. Este fue un proyecto aprobado con 77 votos a favor, 40 en contra, 9 abstenciones y 0 dispensados. O sea, al parecer, dada la composición que tenemos en la Cámara, una mayoría importante, digamos, está por rebajar la edad de la responsabilidad penal. De 14 a 13 años. De 14 a 13 años. Fíjate que ahí yo coincido contigo que... porque, a ver, estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es aumentar la pena, otra cosa es rebajar la edad para someterlos a este régimen. Yo coincido contigo que si tú lo rebajas a 13 o a 12, vamos a terminar viendo una triste realidad donde vamos a encontrar niños de 9, 8 años o 10 Sí, años claro. siendo reclutados por bandas criminales porque precisamente se aprovechan de este trato diferenciado que Así tienen. es. Yo fíjate que yo tengo otra idea al respecto. Y esto me lo dio la experiencia de haber hecho mi práctica profesional. Me carga ser autorreferente, pero esta vez toca hacerlo. La central penal, entonces yo tenía la penitenciaría. Eso era, yo trabajaba con puros personas privadas de libertad, haciendo mi práctica. Y muchos niños, muchos adolescentes, etcétera. Y en esta época, hace mucho tiempo, existía otro régimen, un régimen distinto, que era precisamente que en estos adolescentes se les hacía un juicio de discernimiento Así es. y que pasaba básicamente por peritos especialistas. Ojo que no se demoraba mucho tiempo para aquellos que ya están pensando que esto significa más burocracia, más tiempo, privada de libertad, en fin. Y se determinaba si es súper simple, si la persona o el adolescente actuó sabiendo lo que estaba haciendo o no. Y yo creo que ese es el punto de discusión, más allá de la edad, porque estamos de acuerdo en que hay que fijar un hito de edad para entender que una persona es mayor y es plenamente capaz. Pero yo creo que hay que ir a la situación en particular. Me parece a mí que volver, no al sistema antiguo, pero aplicar un juicio de discernimiento permite precisamente quizás hacer lo que tú quieres lograr, digamos, que es no pasar una ley a rajatabla y tratarlos a todos por igual, porque aquí hay que entender también que personas de 15 años, adolescentes de 15 años, saben perfectamente que robar es malo, por ponerlo así, súper básico. Y ni hablar de matar. Es que ahí Entonces, mira, ¿por qué se les trata distinto? Es que- Precisamente por lo que tú dices, por un tema de madurez. Y la madurez pasa por hacer el proceso cognitivo y el razonamiento. Entonces, cuando tú entiendes que una persona es capaz, discierne entre lo bueno y lo malo, entonces, ¿por qué no se les puede juzgar como un adulto? Si a mí también me da pena, entendiendo que también soy mamá y también veo esa realidad que son niños que tienen un entorno complejo, difícil, todo lo que tú quieras. Pero, ¿quién protege a las víctimas? Porque el Estado también tiene que estar del lado de las víctimas. o sea, el Estado tiene que estar Del lado de todos. tiene que estar exacto. Y el problema es que cuando a ver, yo tengo varios temas respecto de la ley penal del proyecto de bajarle de responsabilidad penal de 14 a 13 años. Dos cosas. Lo primero es que en términos fisiológicos, neurológicos, esto yo lo aprendí siendo papá, digamos, y con una hija con déficit atencional. Y aprendí con los médicos es que efectivamente la madurez neurológica que le permite al ser humano y a los niños tener un control de impulso más adecuado y tener algunos procesos de razonamiento más adecuados, ocurre a los 12 años aproximadamente. La madurez neurológica, 12, 11, 13 incluso. No es exacto. Por lo tanto, en este caso el control de impulso sí tiene importancia. Ahora, ¿qué me pasa con la votación que tú describías? 77 votos a favor, 40 en contra, 9 abstenciones y cero dispensado. Es que la deliberación en nuestro Congreso, desgraciadamente, y esto viene desde mucho tiempo, es de mala calidad. Es de mala calidad porque, por ejemplo, tenemos... ¿La deliberación o también los diputados? Claro, la deliberación y los diputados, sin duda alguna. O sea, lo que pasó con este señor, que todo el mundo lo conoce, que andaba a 264 kilómetros por hora, el señor
Izquierdo Reyes, salían todos los medios, en un montón de medios alternativos, cuya identidad la jueza quiso proteger. Bueno, en ese caso, y lo discutíamos antes, se produce la paradoja que la jueza, en términos de quitarle o no quitarle la licencia, obró de acuerdo a la ley, obró de acuerdo a derecho, porque no existe la pena de quitarle la medida alternativa Qué bueno que haya No, aprendido mi Gustavo. Sí, Lorca. pero por supuesto. Me Sí, encanta haberle enseñado. aunque no te crea, yo te escucho. Muy bien. Y también he leído algunas cositas. Entonces, en ese sentido, lo que quiero decir es, no estaba contemplado que le retiren a alguien que ha tenido un manejo imprudente y temerario, en realidad. No tiene la pena de que se le pueda quitar la licencia, solo cuando sea condenado. Entonces, el tipo anda manejando. No existe como medida cautelar. La suspensión de la licencia. Exacto. Tiene que esperar a que termine el juicio. Entonces, ocurre la paradoja que alguien que se pasa 5 kilómetros del límite y lo pilla Carabineros, lo controla y le quita la licencia. Y porque es una falta que va a policía local. En este caso, manejo en estado temerario va al juzgado de garantía. Y la jueza no tiene la posibilidad legal de poder, como medida cautelar, como tú bien señalas, quitarle la licencia. Bueno, mi problema con esta discusión ¿Ya? es No que... entendí la vuelta de... No, la vuelta es que no existe una buena técnica legislativa. La verdad, y muchas veces la técnica legislativa y las leyes que se sacan en muchas oportunidades van en contra incluso de los datos o de los estudios de centros de estudio de personas expertas. Ya, y volviendo a esto. Volviendo a este proyecto de ley. Volviendo a este proyecto de ley, yo no estoy de acuerdo por lo siguiente. Porque... Perdón, ¿tú estás de acuerdo en el proyecto de ley o no estás de acuerdo en que se reabra el debate? Porque son dos cosas distintas. O sea, se puede reabrir el debate, pero cuando tú generas un debate en un momento de crispación social, de rabia, de indignación, como ahora, lo único que consigues es eventualmente aprobar normas que no están basadas en la evidencia. Okay, pero Ese si es el punto. Pero si no, ¿cuándo lo haces? Porque somos seres humanos, actuamos sobre la base. Y tú fuiste candidato a diputado y efectivamente, o sea, en el Congreso hay de todo, esa es mi opinión, en el Congreso hay de todo, hay buenos legisladores, otros que no lo son tanto, etcétera. Coincido contigo de que de pronto tenemos esta cosa como una suerte de impulso legislativo según la agenda del día. Todo eso es cierto, pero en algún momento las cosas se tienen que abordar. Y lo cierto es que este régimen que lleva, insisto, más de 2 décadas, ya no está funcionando, Gustavo. Está haciendo agua por todos lados. Entonces, por lo menos concédeme el punto de que ya sea ahora crispado o no crispado el ambiente, de una vez por todas, este tema hay que conversarlo. Es que me preocupa a mí que los temas importantes... Hay que conversarlo. Mi precupación es que Porque los delitos no van a dejar de pasar, Gustavo. No, por supuesto. Todos los días se cometen delitos. Sin duda alguna. Todos los días. Y cada vez más violento o violento. Cada vez con mayor participación de niños y adolescentes. Sí, sin duda. Pero ahí la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como Estado? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué estamos haciendo como en el mundo político para hacernos cargo de los problemas de fondo que generan eso? Porque no es normal que un niño de 12 años, de 13 años, esté delinquiendo. Eso no es normal. Ya, entonces... Y la pregunta es, ¿por qué ocurre eso? Bueno, yo te puedo decir... ¿Y no se pueden hacer las dos cosas a la vez? Es que yo te puedo decir encargarte es que, tanto de los orígenes, de las causas, como también encargarte de la urgencia hoy día. Porque hoy día les cuesta, comillas, les sale barato delinquir. Esa raya para la suma a los adolescentes, hoy les sale barato delinquir. A ver, y matar les sale barato. Sí, pero entonces tienes dos urgencias. Pero la solución no es encarcelar a niños de 12 años. He dicho que los encarcelen. Y darles, y darles penas de presidio perpetuo de 40 años efectivo. Me parece a mí que eso es un despropósito. Sin embargo, entiendo que es un problema, ¿ok? Pero la evidencia indica que subir las penas no elimina el fenómeno ni tampoco es un disuasivo efectivo. ¿Cuál sería entonces la solución? A ver, yo creo que va por varios lados. Este gobierno, y esto es una crítica política, este gobierno es como el señor de Donoto, y voy a explicarlo. El instrumento tiene falla, entonces yo vendo el sillón y me quedo sin sillón para sentarme. No. A lo mejor hay que refaccionarlo, hay que repararlo, hay que perfeccionarlo, etcétera. Lo que me pasa a mí
es que la primera tendencia es eliminar un beneficio, es eliminar un instrumento, una herramienta que efectivamente ha funcionado mal. Por ejemplo, el programa de 24 horas. Hay que echarle una mirada, sin duda alguna. Lo dijo el ministro Raúl y estoy de acuerdo con él. Hay que echarle un vistazo y un doble clic. Ver qué es lo que está pasando con ese programa, por qué no está funcionando, cuáles son sus deficiencias, cuáles son sus debilidades. Pasa exactamente lo mismo con lo que es hoy día, lo que era el Exename. Pasa exactamente lo mismo. O sea, hay una proporción muy relevante de personas, de niños que están internados en hogares del Sename, lo que era el Sename, existe explotación sexual. Entonces, me parece a mí que hay que revisar eso. Y otra cuestión que hay que revisar: la mayoría de estos niños o de estos delincuentes, niños delincuentes, o este fenómeno, vienen de lugares o de hogares que viven en viviendas sociales. Yo invito a los diputados a ir y revisar una casa de vivienda social entregada por el Ministerio de la Vivienda de hace 10 años, 15 años, que es donde viven estos niños, y ver las condiciones reales de vida. Gustavo, pero anda al punto, porque... Voy al punto. Sí. Hay que hacerse cargo de la violencia social y sistémica que existe en los lugares o en las poblaciones más pobres. Porque a tu juicio eso es un factor que incide en la delincuencia. Pero por supuesto, si no tengo dónde dormir, si tengo que dormir con mi hermano, si no tengo espacio para jugar, ni nada, tengo rabia, porque no puedo, ¿cómo se llama?, canalizar esa energía en otras actividades. ¿Y dónde queda? Pues yo entiendo el punto, sí, desde la mirada, la perspectiva humana, por supuesto que se entiende, pero a mí me parece que eso no justifica, no estoy diciendo que tú lo digas, no, por supuesto. pero que eso no implica que una persona que vive en condiciones precarias necesariamente se tiene que convertir en un delincuente. No he dicho eso. No. Lo que pasa es que esa es la... No, es que me estoy yendo al análisis extremo. Okay. O sea, es que también... Porque acá el punto también de discusión interesante es ¿quién es el primer llamado a controlar, a poner límites y a saber qué es lo que están haciendo estos niños, niñas y adolescentes? ¿Quiénes? Primero son los padres. Sí, ¿no es cierto? Sin Son duda los alguna. padres. Es la familia. Primero son los padres o los cuidadores, pudiendo La familia. extenderse en la familia. Luego viene el Estado. Sin Y duda. el Estado tiene que ser el apoyo, el Estado tiene que ser el que te ayude a corregir, y no como esta señora, la mamá de uno de estos delincuentes, que simplemente no autorizó que él continuara en este programa de 24 horas. Pero mira, entonces ¿qué sabes lo que pasa? Que yo entiendo tu punto. Si el tema aquí no es unívoco, no es una sola razón que explique el fenómeno de la delincuencia, más incluso está en la propia naturaleza humana, digamos, el hacer el mal. Por decirlo en términos súper simples. Pero ¿cómo nos hacemos cargo como sociedad? A mí me parece que entiendo lo que tú quieres decir, que no, aquí la primera medida no es simplemente elevar las penas y poner castigos más severos porque estamos con las cárceles llenas, en fin. Pero también yo creo que hay que dar una señal importante ahora y hacerse cargo de todo lo que lo importante que es las condiciones, las condiciones carcelarias, revisar los programas, revisar la ley, pero no puede seguir esto de la manera en que está, Gustavo, no ha funcionado. Es que ¿sabes qué me pasa? Ha fracasado. ¿Sabes qué me pasa con el debate político? O me hace que es exitoso. No, el sistema de responsabilidad penal adolescente. Yo mismo te he dicho que tiene fallas y hay que hacerse cargo de aquello. Y de nuevo chocamos con que para eso necesitas recursos. Pero a mí ¿qué es lo que me complica? ¿Qué es lo que me complica? Que está relacionado, pero no voy a ir, esta vez no le voy a pegar al ministro Quirós en esta oportunidad. Pero sí me voy a hacer cargo de un debate que me llamó poderosamente la atención y que tiene que ver con este tema. El diputado Romero, y digo que son discursos que llevan a la irracionalidad y eventualmente a generar normativa irracional. Cuando tú tratas a estos niños delincuentes como humanoides, lo despojas de su calidad de ser humano. Cuando tú despojas a alguien de su calidad de ser humano, le quitas la dignidad y te sientes legitimado como Estado o como sistema para quitarle la dignidad a una persona. Una persona que delinque no pierde la dignidad, lo que pierde es la libertad ambulatoria, la libertad de andar libre por las calles. Estamos de acuerdo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que me pasa con este caso particular? Es que a mí me parece que no es racional extraer una regla general a partir de un caso particular. ¿Qué es lo que yo haría? Ahora, yo sé que en estos tiempos donde existe indignación, donde efectivamente tenemos un problema de seguridad que no está resuelto, como lo dijo la Ellen Matei esta semana en un programa,
este gobierno no tiene programa o no tenía programa de seguridad. Y bueno, y tiene que hacerse cargo. Y lo va a hacer bien. Y el ministro Robo ha hecho algo muy valioso. Y yo lo felicito por eso, que es reconocer que el Estado hoy día tiene más herramientas que antes, que existía una política diseñada y que vamos a trabajar en función de aquello, mejorando lo que hay, no destruyéndolo y haciendo una especie de refundación de lo que existe o no eliminando programas porque como no funcionan, entonces lo elimino. No. Lo que hay que hacer cuando tiene un Ya, fin. pero ¿cuál es la solución, Gustavo? Pa' mí tú te vas No. la gavita, Es que ¿sabes lo que me pasa? Sí, Es que está bien, te apasiona. me apasiona y este es un problema que no es de fácil No, resolución. por supuesto, pero Primero, voy a mencionar cuestiones súper simples. resumido. No conozco el caso particular, pero las personas que trabajan en sectores periféricos de la ciudad y que vienen a trabajar al centro de la ciudad se demoran en promedio 2 horas en llegar y 2 horas en llegar a sus trabajos y 2 horas en llegar a sus casas en la noche. Ya, te aviso. ¿En qué momento ven a sus hijos? ¿En qué momentos pueden cumplir como padres la labor que deberían cumplir como padres, que es corregir, dirigir, enseñar a sus hijos? Estoy de acuerdo con eso, porque la primera responsabilidad es de la familia. Pero ¿cómo como sociedad y como Estado, y aquí no tiene que ver con color político, cómo le damos a esa familia las posibilidades de que lo pueda hacer? Cuando una familia, y esto es la pregunta que le hicieron al presidente Kast en Temuco esta semana, que ha sacado ronchas por la forma en que él respondió, no me voy a hacer cargo de eso, pero la señora explicaba algo. Politizarlo todo, Es que tiene que ver, porque finalmente es la política la que tiene que resolver estos problemas. ¿Y cuál es el punto? El punto es que una familia que los dos trabajando ganan el sueldo promedio, 890.000 pesos, los dos, y tienen 2 hijos, y tienen que trabajar largas horas con largas jornadas, la verdad la cosa es que no... Le pasa a todo el no tengo mundo, tiempo. le pasa a todo el mundo. Sí. Al 99,9% de los chilenos les pasa. Los únicos que no les pasa es a los súper ricos que tanto vilipendian, que no se les mueve ni la aguja. Todos nosotros, todos los que estamos acá, la Connie, nuestra directora de podcast, todos nos demoramos en trasladarnos 1 hora y media, 2 horas en auto, en metro, en microbús, en lo que sea, en regiones también. Y ni hablar de regiones, porque están muy dejados de la mano de Dios. Entonces, esa es una realidad transversal desde el punto de vista socioeconómico, Gustavo. Mira, es un ritmo de vida que llevamos. Por ejemplo, entonces, si nos vamos a ir en esa, mira, que reduzcamos las horas laborales, flexibilicemos el trabajo, en fin, o sea, es que, por eso te digo, que lleguemos, por lo menos, me interesa que, si es posible, por supuesto, si no estás de acuerdo no te puedo obligar, llegar a un consenso de que, primero, yo creo que fortalecer... que este sistema de responsabilidad penal adolescente, reitero, majaderamente, lleva más de 2 décadas. Yo soy de la opinión que está fracasado, primero. Segundo, que a raíz de aquello y a raíz del aumento en los índices de delincuencia, sin perjuicio que el gobierno exhibió cifras más exitosas en comparación a un periodo anterior e igual, la violencia es cada vez mayor. Entonces, yo siento que algo hay que hacer. Mira. Y hacerse cargo de las razones profundas toma mucho más tiempo. Pero hoy día no podemos seguir con este régimen. Es que el problema, ¿sabes cuál? Porque les sale barato matar. Tienen licencia para matar. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero dada esta urgencia en que siempre estamos legislando, no nos abocamos a lo importante. Nos abocamos a lo urgente y no a lo importante. ¿Y por qué no lo hicieron en el gobierno anterior? Pero sí que esto no se resuelve en 4 años, esto se resuelve en 30 años. Y para eso nos tenemos que poner derecha e izquierda a trabajar seriamente, porque aquí hay que hacerse cargo de las causas de fondo, de la extrema desigualdad existente que genera rabia social. Eso es la realidad. Sociológicamente es así. Ahora, ¿qué es lo que creo yo? Cuando tú tienes, y no lo digo por ti, cuando tú tienes gente del mundo político que está con ese discurso revanchista, que hablan del hoy el 99% más pobre versus el 1% más rico, obviamente que generas un ambiente de rabia, generas un contexto poco amable para el debate. Sin duda, de hecho hoy día tenemos un fenómeno de polarización. O sea, esto de la lucha a clases, yo creo que la gente la tiene. Pero si yo no estoy hablando de lucha a clases, yo estoy hablando de desigualdad nomás, nada más. Ahora, lo único que yo quiero decir que yo creo que hay que revisar y perfeccionar lo existente, no necesariamente eliminar, que es la primera tendencia del ser humano, de no funciona, lo elimino. No. Revisemos la forma de perfeccionar lo que existe. Okay. Eso es lo primero. Lo segundo, y que para mí fue una bandera de lucha en mi campaña como diputado que me fue pésimo. Y yo proponía justamente fortalecer
el deporte. Hoy día el fútbol amateur está tomado por el narco en las poblaciones. Bueno, hay que generar alternativas. ¿De quién tiene que venir esa alternativa? Y perdónenme que lo voy a decir, porque esto también es una reforma que no ha tocado este gobierno, dado que quiere cuidar la plata fiscal. Las municipalidades hoy día tienen mucho más plata y hacen proporcionalmente mucho menos de lo que hacían antes con menos recursos. Lo que yo creo que tienen que hacer las municipalidades es hacerse cargo en su territorio de generar alternativas deportivas y alternativas artísticas para que los cabros, los niños, no estén solos todo el día, que están solos todo el día en sus hogares. Bueno, generar un programa en sus municipalidades que se haga cargo de este fenómeno. Eso es lo que yo creo. Yo creo que es una cuestión súper concreta. Bueno, nos quedan 30 segundos para terminar este podcast. Yo me quedo, fíjate, con una sensación que nos faltó tiempo. Sí, nos faltó. Y con una sensación de mucha frustración. Porque pienso en todos los que somos padres, y a veces no es ni siquiera necesario tener hijos para no sensibilizarte con el tema de cómo estar más tranquilos, porque así como, y me parece súper legítimo, tú defiendes el derecho de estos niños, niñas y adolescentes que están en situaciones precarias, que están a puertas de la delincuencia, a tener un mejor entorno. Yo también me pongo al otro lado y también me pregunto dónde está el derecho de los niños que sí son cuidados por sus padres, que sí saben dónde están y que quieran salir a la calle a jugar la pelota y no quedarte atrapado en un cinturón de seguridad y terminar muertos tras ser arrastrado por 3 kilómetros. Sin duda, la situación es dramática, yo no tengo nada que hacer más que empatizar. Yo estaría furioso con el sistema de haber sido la víctima, y estoy furioso con el sistema no siendo la víctima. Bueno, por eso trajimos este tema. Nos vamos así, con esta sensación, agradeciéndoles su sintonía y pidiéndoles, como siempre, ¿qué les pedimos, Gustavo, a nuestro trato? Siempre les pedimos a nuestros telespectadores, a quienes nos escuchan, que nos vean, nos den like. Nosotros vivimos del like para que este podcast vaya creciendo. Y compartan. Hasta la próxima semana en un próximo capítulo de Sobreseídos, Abogados y Ciudadanos que Hablan. Chao, que estén muy bien. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan.